Vale, entiendes que para crear algo vas a tener que dar algo a cambio, pero piensas que no puede ser cualquier cosa. Según lo que pone ahí, da la sensación de que debería ser algo que tenga que ver con lo que quieres crear, como si fuera una equivalencia, un intercambio equivalente. Ten en cuenta que es creación literaria. Algo tendrá que ver ahí la literatura. Por el rabillo del ojo, nota por la visión periférica cómo alguien pasa rapidito pasando de largo. Cuando se gira ve a un señor con sombrero que va apresurado por la biblioteca. ¿Charles? ¡Qué susto me has dado, Silver! ¿Qué estabas leyendo? Vamos a un cubículo. Esto es un libro que escribí yo. Cosas que no quiero olvidar, cosas que he ido recopilando a lo largo de los años, partes faltantes de grimorios o cosas que me he ido encontrando a lo largo del tiempo y que no he terminado de enlazar. Y también está escrito la fábula. Abre el grimorio y saca un papel. Tiene pinta de ser muy antiguo y te lo enseña. Parece que está como medio quemado y solamente se puede leer un cachito. Dice así: solo debo advertirte que a pesar de que te suene a fábula, no es eso lo que te voy a contar. Porque cuando lo peor del ser humano se manifiesta y altera lo dispuesto por nuestra voluntad, solo hay una cosa que se puede obtener a cambio, y es una maldición. ¿De dónde has sacado este trozo de papel? Eso es una buena pregunta, porque no estoy seguro. Apareció en mi... ¿Entre tus papeles? Sí. Yo en un principio pensaba que el único manuscrito que existía de la fábula era este. Que es lo mismo que soñé yo, ¿no? Exacto. Pero si este trozo de papel es en realidad la fábula original, entonces debería de haber un manuscrito y no solo este. Pero es que yo no he encontrado absolutamente nada de la fábula en ningún sitio. La primera vez que yo escuché hablar de la fábula fue en un sueño. Y fue en un sueño que yo me contaba a mí mismo la fábula. O sea, soñé conmigo mismo. Y mi yo del sueño me contó a mí la fábula. Y de esto tampoco estoy seguro y por eso no te lo había comentado antes. Hace unos cuantos cientos de años, bueno, hace unos años, pacté con alguien sin saberlo y sin querer. Fue como una súplica para que no muriera un amigo de la época. Y cuando esa entidad, que tampoco sé muy bien quién es, se comunica conmigo, lo hace a través de sueños, adoptando mi propia forma. Quizá fuera este ser con el que hice el pacto el que me contó la fábula a mí mismo a través de mis sueños. Como te digo, fue por accidente. De hecho, pagué un alto precio por hacer el pacto sin saber que lo estaba haciendo. Viajé muy atrás. ¿Cuánto atrás? Mucho atrás. Y me costó encontrar la forma de volver. De repente escucháis un estruendo extrañísimo que proviene de justo detrás vuestra. Como si algo cayera al suelo con violencia. Y lo que ve Silver es a un hombre que parece que haya caído en el suelo de repente malherido. Veis a Peter magullado en el suelo de la biblioteca. ¡Ah! Te está buscando todo el mundo. Eso espero porque dejé un mensaje. Tú eras Silver, ¿verdad? No sé por qué motivo me he acordado mucho de ti mientras estaba oculto. Bueno, toma. Me diste fuerza. ¿Qué es esto? Un anillo. Es lo que utilicé a última hora para esconderme de ese hijo de mil madres. ¿Me ayudáis un poco? La cadera la noto regular. Y empiezan a levantarlo. No os preocupéis, nos encargamos nosotros. El anillo del soñador. Si la fábula la soñamos, tal vez tengamos que soñar de nuevo con ella para llegar al origen. El tema es que si uno de los dos se duerme, con el anillo el otro podría entrar en su sueño. Yo creo que debería ser tu sueño, porque lo soñaste antes. Te pones el anillo, tocas a Charles, cierras los ojos y tras unos instantes abres los ojos y ya no estás en tu habitación. Estás en una biblioteca y tienes a Charles al lado. A simple vista la ves que está hecha de gruesos muros de piedra y totalmente forrada de madera. Parece una biblioteca antigua. Al final del todo hay una pared enorme y hay un cuadro gigante de un hombre y una mujer posando. Hay un escritorio de madera y sentado enfrente del escritorio hay un chico con sombrero. ¿Eres tú? Sí. Cuando os acercáis os dais cuenta de que está sentado leyendo un libro. Es igual, exactamente igual. Como se ponga al lado de Charles no vas a saber distinguirlos. Hola Charles, ¿qué lees? El origen de lo que vienes a buscar. Miras tranquilamente y descubres un libro en blanco. ¿La inventaste tú? ¿Inventar? ¿Crear? No, me la contaron. Me quedo un poco más tranquilo porque parece que no es el ser el que me contó la fábula, pero entonces no entiendo qué es esto y por qué esto me contó a mí algo. El Charles impostor se levanta, se gira, mira el cuadro, empieza a andar hacia el cuadro, atraviesa la pared y desaparece. ¿Te suenan esos dos del cuadro? Claro que me suena. ¿Quiénes son?
Mis padres. Viendo ese libro te das cuenta que la sensación que te dan esas hojas es la misma sensación que te ha dado el papel de fuera. Escribe la fábula tal y como la recuerda. Cuando la tiene escrita, lanza el conjuro de creación literaria y el libro se consume y la biblioteca empieza a temblar. ¿Qué has hecho? Escribir lo que recuerdo de la fábula e intentar recrearla en el libro. Trastabilláis un poco y cuando recuperáis otra vez el equilibrio miréis alrededor y ya no estáis en la biblioteca. Estáis en una selva. ¿Por qué hemos venido aquí? Esto es la India. Pero no es la India del presente. Es la India de cuando me quedé atrapado una de las veces. Y mientras está diciendo eso Charles mirando alrededor, de repente veis a Charles impostor. Y empieza a contar la fábula, tal cual la ha escrito Silver. Pero en lugar de contarla con voz de Charles, la cuenta con voz de mujer. Es verdad que la primera vez que escuché la fábula me la conté a mí mismo, pero no era mi voz, ¿es verdad? Creo que es la voz de Misato. ¿Quieres decir que la madre de Kata te contó la fábula? No lo sé, ¿tiene eso sentido? La mirada de Charles impostor cambia un poco. Y con voz femenina vuelve a decir: esta idea no ha sido mía, sino tuya. Y desaparece el Charles impostor. Te quita el anillo y como eso que te despiertas de me he caído, pues te despiertas así en tu cama. Charles, despierta, Charles. Uf, qué susto. El poder de Misato era que tenía que dormir y la otra persona también, y entonces entraba en su sueño. Pero yo ese sueño lo tuve cuando estaba en el pasado. Entonces eso significa que Misato tenía que estar en el pasado para hacerme ese Inception en ese momento. Sebas me contó que en Cosmos había un tío que viajaba en el tiempo. A lo mejor tiene algo que ver. Se especula que Misato intentó hacerle un Inception a este ser y que antes de salir de su mente viajó en el tiempo. No se sabe si al pasado o al presente, y que por eso no ha podido volver a su cuerpo, porque está atrapada en otro tiempo. Entonces habría que encontrarla, a esa persona, llevarla al presente. Efectivamente. Y sacar a Misato de la mente del tío ese. Efectivamente, pero entonces eso significa que cuando Misato me hizo el Inception en la India, que yo viajé al pasado por error, ella estaba también en el pasado, probablemente porque había viajado este ser con ella al pasado. Pero ¿por qué me hizo Inception de esa idea en lugar de decirme dónde estaba? Porque a lo mejor al resolver la fábula la salvamos. ¿Cómo accedemos a la fábula? Quizá podemos averiguar el tiempo que tiene este papel y quizá cuadre con las fechas de cuando yo estaba en la India, entonces a lo mejor lo escribió en ese momento. Silver coge el trozo de papel a Charles. Es un papiro, está hecho con una planta, es decir, con la planta del papiro. ¿Y dónde está la planta del papiro? De Egipto. Se van a ver a Simón, pero Charles coge a Silver de la mano. Simón, impasible, os mira. Simón coge el papel y cuando lo coge, ¿queréis un poco de... ¿es de verdad? ¿Es papiro? Y se pone a llorar. Hacía más de 2000 años que no veía algo así. La última vez que vi este tipo de papiro fue en la biblioteca de Alejandría. ¿No fue destruida? Totalmente. Simón, una última pregunta. Cuando estuviste en la biblioteca de Alejandría, ¿en qué época estuviste? ¿Sabes el año más o menos? ¿Entre el año 51 y el 45 a.C.? ¿Qué estás pensando? En viajar al 47 a.C. No es algo que pueda hacer libremente. Cuando he ido al pasado ha sido por sobrepasarme con mis poderes. Y viajar al pasado siempre es peligroso. Silver, en un golpe de inspiración, ha escrito: Charles y Silver consiguieron viajar al momento que deseaban usando el papiro original como guía. Tuvieron algunos problemas viajando en el tiempo, pero consiguieron volver sanos y salvos. Charles cierra los ojos, se concentra, coge a Silver de la mano, de la otra tiene el pergamino. Tras unos instantes, caen y ves hacia la derecha que el pasillo continúa hasta una pared. Y al final de esa pared ves una escultura gigante. Deberíamos buscar el papiro. Silver saca el diario y escribe: necesito encontrar esa fábula. Por favor, ayúdame. Parpadea un par de veces y ya no está en la biblioteca de Alejandría, sino que está en un espacio blanco, como hojas de papel. Y delante de ella, un faraón de 5 metros la mira con cara de perro. Muy bien, volveremos a vernos. Abres los ojos, en tus manos tienes un portarrollos. Dentro del portarrollos hay algo más. Hay una cajita cilíndrica de madera que tiene letras que se pueden mover sobre sí. Hay 7 que se pueden girar. Tienes fotos de todo el papiro. Con las fotos y la caja, le digo a Charles que nos devuelva al tiempo normal. Charles coge de la mano a Silver, cierra los ojos, de repente aparecen en la biblioteca de Umbra. ¿Y ahora qué? ¿Qué has conseguido? ¿Lo has encontrado? Le echo fotos al papiro y me he traído esto. Estaba dentro con el papiro y pensé que era importante para resolverlo. Silver se concentra mirando su móvil, que efectivamente están las fotos ahí, y empieza a traducir la fábula. En los
los albores del mundo una semilla descendió desde más allá de los cielos. Se instaló en las entrañas de la tierra, creando el núcleo que daría forma a toda la realidad. Desde el interior de ese punto sagrado emergió la representación física de toda la existencia, lo que más tarde se conocería como el árbol de la vida, un pequeño brote dorado que crecía inexorablemente tratando de alcanzar el firmamento. Y desde ese lugar todo comenzó a tomar forma, adquiriendo un equilibrio perfecto de paz y armonía. Hasta que os llegó el turno. Al despertar no os conformasteis con ocupar vuestro lugar en el mundo, sino que creísteis que todo estaba dispuesto ahí para vosotros. Tomasteis ingratitud, arrasasteis considerándolo vuestro derecho, y seguisteis avanzando hasta que os encontrasteis con él. Para entonces había pasado el tiempo suficiente para que creciera hasta convertirse en el más grande de los árboles conocidos. El destino había extendido sus hilos, formando líneas como venas en la tierra, atrayendo todas las casualidades para que la vida brotara incesantemente, y sin pretenderlo, os atrajo también hasta allí. Desde arriba observaba con excitación vuestro siguiente movimiento. Habíais demostrado ser la viva personificación del egoísmo y la codicia, pero no seríais capaces de consumir al mismísimo árbol de la vida. ¿O sí? Y poco a poco vuestra naturaleza se fue imponiendo a la incertidumbre de lo desconocido. Pronto os asentasteis a su alrededor, recogiendo sin control todo cuanto brotaba cerca. Considerándolo una fuente inagotable de recursos, simplemente tomasteis lo que os ofrecía sin cuidarlo. La población se multiplicó hasta tal punto que consumía más rápido de lo que el árbol podía generar, y la situación se volvió insostenible. Las entidades místicas que componían el poder del árbol comenzaron a culparse unas a otras. Como si la presencia de humanos durante tanto tiempo les hubiera contaminado, empezaron a discutir tratando de hallar culpables ante la despiadada matanza que estaban sufriendo. Y tras algunas deliberaciones llegaron a una conclusión: la culpa había sido del destino. Sus hilos, alterando las casualidades para que allí brotase la vida, habían atraído también la vida indeseable de los humanos que ahora los destruían. Pero cuando parecía estar claro, una voz se alzó defendiendo a Destino. El tiempo, solemne y casi eterno, no estaba de acuerdo con la deliberación. Quizá había alterado las casualidades, pero los humanos los hubieran encontrado tarde o temprano. Era cuestión de tiempo, se atrevió a afirmar. Y aunque creía estar ayudando, se sentenció sin darse cuenta. El resto entendió así que ambos, tiempo y destino, habían traído la desgracia y los hallaron culpables a ambos. Las otras 20 entidades los desterraron del árbol, separándolos del resto. Convertidos en frutos, se desprendieron del árbol cayendo a tierra para pudrirse hasta desaparecer. Pero no les iban a dejar morir en paz. De nuevo los humanos, en un alarde máximo de codicia, os acercasteis a los frutos para tomarlos y comerlos, aprovechando que nunca antes había caído nada del gran árbol. Así fue como las dos entidades, el tiempo y el destino, tejieron su maldición para con toda vuestra raza. Vosotros, seres caprichosos, codiciosos y egoístas, jamás despertaríais, alejados del conocimiento y perdidos en la gran mentira. Una vez desaparecieron ambos, algo en el firmamento se removió. Un ser que no estaba de acuerdo con aquella decisión decidió castigar a los demás por haberlos abandonado a su suerte. Y la oscuridad invadió la tierra, haciendo que el árbol de la vida comenzara a marchitarse para siempre. El resto de entidades veían cómo sin la luz la planta moriría más pronto que tarde, así que tomaron como propio el camino que les habían obligado a tomar a sus dos compañeros. Decidieron convertirse en frutos para escapar del árbol y vivir, al menos, en los humanos. Cuando ya no quedó nada de él, tan solo el hueco donde antes habían estado sus raíces, una semilla vacía ascendió hasta lo más alto. Aún carente de todo poder, todavía le quedaba lo más puro, la esencia de la propia vida. Y cuando llegó arriba, le pidió por favor que se apartara del sol, ya que su venganza se había cumplido. Así fue como la luna dejó que la luz volviera a brillar en la tierra, ya sin un árbol de la vida en ella. Y esta es la verdadera historia, perdida en el tiempo. La que degenerará con él y llegará a tus oídos tergiversada y ya carente de sentido, pero nunca de esta forma, relatada de mi propia voz, mostrándote con ella la verdad. Pero, si el tiempo y el destino quisieran que esto llegara hasta ti, entonces debes merecértelo. O quizá eres alguno de ellos, o ambos. Así que si estás aquí, es que aún tienes una oportunidad de despertar. 3 pasos para dejar de soñar, como 3 caminos que debes desandar. El primer lugar, y si comprendiste la historia, sabrás qué nombre tiene la venganza satisfactoria. El eje central, el pilar que todo lo sustenta, se llama de otra forma que a otros violenta. Y finalmente, de los protagonistas de nuestra narración, dime cómo se llaman y habrás entendido la explicación.
si esta es la verdadera fábula, entiendo que nosotros no estamos malditos, sino que está maldito todo el mundo. Ojo. Y también entiendo que mis sentimientos no estaban inducidos por esto. ¿Ha cambiado algo en ti? No. Y se levanta como puede para coger a Sí. Silver de la cara y besarla. Creo que ese poema final sería la resolución para este críptex. A lo mejor es que hay que poner 3 palabras y a eso se refiere con los 3 pasos. Y esto no se abre hasta que no pongamos 3 palabras, no solamente se resuelve con una. Cuando pone eclipse se oye un clic. Y dentro aparece otro cilindro más chiquito con letras de nuevo. ¿Qué pongo? Sephiroth. Pone la última letra y oye un clic. Y queda un cilindro chiquito con 7 letras. Prueba con arcanos. Cuando pone la última letra, clic. Parece que hay como una especie de probeta de cristal y, ¿Qué hay? y dentro parece que hay una cáscara, como si fuera lo que queda después de cuando una palomita de maíz se abre, se hace y queda como una cascarita. Sujeta el tapón. ¿Qué vas a hacer? Sacarlo, a ver si al contacto Vale. hace daño. La sujeta con los deditos, le explota la semillita en las manos. Se ha hecho polvo. ¿Charles? ¿Charles está bien? ¿Charles? ¿Qué está pasando? ¡Charles! Charles cae al suelo después de mirar alrededor con cara totalmente confusa y aterrorizada.